tiene su intervención Irene Alperín, a la que sabéis que es endocrinóloga, lo he dicho antes, del Clínic de Barcelona, y a la cual quiero plantear 3 cuestiones más. ¿Existe un tratamiento médico que puede ayudar a un niño que yo estoy acompañando en mi consulta? Lo estoy acompañando, como nos ha dicho, junto a la familia, como nos ha dicho Isidro. Hay publicaciones serias que apoyan estos tratamientos. ¿Desde qué edad se pueden o deben utilizar? ¿Tiene efectos secundarios? Y si nos hemos equivocado todos, ¿esto es reversible? ¿Hay estudios en este sentido? Bueno, buenas tardes a todos. Yo también me sumo a Isidro, a la alegría que me produce que se esté desarrollando esta mesa, y también quiero agradecer la invitación a participar en ella y sobre todo el entusiasmo de Julia y su obsesiva organización que nos ha mantenido al día en plazos, material, etcétera. Bueno, en primer lugar, quiero hacer una breve mención de por qué estoy yo trabajando en esto, que soy endocrinóloga de adultos, que trabaja en un hospital de adultos. Históricamente en mi hospital hay un servicio de psiquiatría infantil y juvenil, y hace ya muchos años que empezaron a recibir niños y niñas con posible situación de transexualidad, y hace alrededor de 10 años empezamos a plantear el tratamiento por parte de endocrinología de estos niños. Entonces, como ya se ha comentado, la identidad de género es una realidad muy compleja, muy difícil de encasillar. No se puede definir fácilmente, no se puede categorizar así simplemente, y hay muchos matices, muchas características personales y muchas características también que provienen del marco social en el que se desarrolla, el momento histórico del que estamos hablando. Pero en general llamamos transexuales a las personas que manifiestan una disconformidad que es persistente en el tiempo, que es profunda respecto al sexo asignado al nacer, y una fuerte identificación con el otro sexo al que podemos llamar el sexo sentido o el sexo elegido. Cuando esta disconformidad, que no siempre tiene el mismo grado, la misma intensidad ni la misma persistencia, pero sí que cuando es persistente, profunda y realmente le genera a esa persona sufrimiento, estas personas están dispuestas a asumir la necesidad de tratarse, de buscar modificar el cuerpo, modificar su estatus legal, modificar su relación y su rol de género en el entorno social. Y esto se hace mediante tratamientos en general hormonales y mediante cirugías de reasignación. Y es aquí cuando los profesionales de la salud tenemos un papel, ¿no? Realmente en poder, quiero decir, los profesionales de salud fuera del asesoramiento que se pueda dar desde instancias de asistencia primaria. Y yo creo que incluso sin estar de acuerdo en un marco teórico único para entender el fenómeno de la transexualidad, que yo pienso que es muy complejo y que se escapa muchas veces de los modelos, podemos hacer aproximaciones más biologistas, más sociologistas, más psicologistas, más de construcción activa del género, buscar las bases genéticas, etcétera. Pero aún partiendo de esos modelos teóricos a priori diversos, podemos llegar a acordar cuáles son las aproximaciones terapéuticas más adecuadas, con las mejores garantías y que mejor respondan a las necesidades de estas personas, que en el fondo es lo que nos interesa, independientemente de cómo se han desarrollado y de la edad que tengan en el momento de buscar estos tratamientos. Hoy nos vamos a centrar en el periodo puberal, podemos hablar de distintas necesidades en distintas edades. Por ejemplo, hoy nos está empezando a preocupar mucho
el manejo en edades avanzadas, porque estamos llegando a esa situación que hace 20 años era impensable. Bueno, ya ha comentado Isidro antes, no voy a extenderme sobre que realmente esta situación de transexualidad puede aflorar a edades muy distintas de la vida, pero muy a menudo aflora en la infancia. Durante la infancia, realmente los endocrinólogos no pintamos nada. Se van construyendo muchos aspectos de la estructura de la persona, entre ellas su identidad sexual. Pero si pensamos en la función gonadal de un niño antes de llegar a la pubertad, pues no hay nada que mirar. Es totalmente quiescente y no tiene sentido que los endocrinólogos planteemos ningún tipo de exploración ni ningún estudio. Pero finalmente irrumpe la pubertad, ¿no? Y esa fase en la que el niño o la niña trans pueden ir transitando con más o menos apoyo, con más o menos conflicto con el entorno, además irrumpe una serie de fenómenos muy explosivos que vosotros conocéis mejor que yo, ¿no? El crecimiento acelerado hasta llegar a la talla definitiva, la maduración gonadal y reproductiva hasta llegar al estadio adulto completamente maduro, la maduración intelectual, la configuración de la personalidad, la consolidación de los roles sociales y del rol sexual también, evidentemente, y además todas las estructuras del cuerpo se van modificando y en principio evolucionan hasta llegar al estadio adulto, que en muchísimos tejidos y órganos del cuerpo además tiene un desarrollo con condiciones de dimorfismo, que las encontramos en la piel, en el hueso, en el músculo, en la composición corporal, en aspectos de función cerebral, no sé, en la estructura de la laringe que condicionará la voz que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente en todos los tejidos del cuerpo. Bueno, ¿qué le sucede a este niño o a esta niña cuando llega a la pubertad? Que empieza a experimentar cambios que muchas veces lo que les ocasiona es un claro rechazo, porque son cambios que los llevan hacia donde ellos no quieren ir. Y estas transformaciones de su cuerpo, que son inquietantes en cualquier adolescente, en este grupo no son inquietantes, son una pesadilla. Simplemente pensar un niño trans que llega a la menarquia, ¿no? La irrupción de la regla en un niño trans es una vivencia que puede llegar a ser devastadora. Entonces, pensando en esta aparición de unos caracteres sexuales y una diferenciación del cuerpo que ocasiona tanto rechazo y tanto malestar, es a partir de aquí que se empezaron a diseñar o a promover estrategias para, dentro de lo posible, mejorar estas condiciones y además evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios que en los posteriores tratamientos se van a intentar modificar, ¿vale? Evitar un desarrollo de la mama femenina, evitar el desarrollo de un vello masculino en las niñas trans, etc. Bueno, y es así que se empezaron a usar los agonistas de GnRH. Como sabéis, la secreción de GnRH pulsátil es el principal marcador endocrino del inicio de la pubertad, es lo que llevará a la estimulación hipofisaria, secreción de gonadotrofinas y comienzo de la función gonadal. Pero si esta secreción pulsátil la reemplazamos por el mismo GnRH infundido de forma continua, en vez de estimular a la hipófisis y a las gónadas, lo que haremos es inhibirlas porque llegamos a una situación de desensibilización de los receptores. Los receptores hipofisarios de GnRH pierden la capacidad de reaccionar y llegamos a una situación de parálisis del eje gonadal. Lo mismo lo conseguimos con análogos de GnRH de vida media prolongada,
que consiguen el mismo efecto. Y desde los años 80 disponemos de muchos de estos análogos, los más utilizados en nuestro entorno, leuprolide, triptorelina, goserelina, pero hay muchos más, que tienen una estructura muy parecida al GnRH con una pequeña modificación que le prolonga la vida media. Entonces, estos análogos se vienen empleando también desde los años 80 en personas adultas y en la infancia. En adultos, básicamente, las grandes indicaciones: cáncer de próstata para disminuir secreción de testosterona, se lo llama en este contexto castración química, y en mujeres, sobre todo en tratamiento de condiciones como endometriosis severa, leiomiomas sangrantes en la mujer que se acerca a la menopausia, o también incluso para iniciar pautas de estimulación ovárica en las fecundaciones in vitro. Muy bien, en el entorno de adultos hemos detectado efectos adversos, lógicamente, el efecto adverso derivado de la situación de hipogonadismo prolongado. Uno de los más llamativos y más preocupantes es la pérdida de masa ósea. Como sabéis, los esteroides sexuales son los grandes promotores de la masa ósea. Si los mantenemos bajos durante periodos que se considera el riesgo a partir de los 6 meses, empieza a haber problemas de masa ósea y también se han descrito incrementos de factores de riesgo cardiovascular y de prevalencia de enfermedades vasculares en distintos territorios. En la infancia la historia es distinta. En la infancia, desde los años 80, los utilizáis en el tratamiento de la pubertad precoz. Y a esta edad no pasa ninguna de esas catástrofes, porque en la edad en que se tratan los niños con pubertades precoces, lo fisiológico es que no haya esteroides sexuales, con lo cual lo único que hacemos es restituir la fisiología y no se ha visto que estos tratamientos tengan ninguna repercusión deleteria sobre masa ósea, porque es una edad en que todavía no ha entrado ese niño ni esa niña en la fase activa de adquisición de masa ósea bajo esteroides sexuales, y tampoco hay una repercusión perjudicial clara sobre talla definitiva, porque como sabéis, estos tratamientos hacen que la velocidad de crecimiento retorne a los valores prepuberales. Bueno, ¿qué pasa con la inhibición de la pubertad en niños y niñas trans? Que se inició sobre todo se empezó a llevar adelante en el grupo holandés, y ellos plantearon, desde el comienzo, se ha ido aprendiendo sobre la marcha, lógicamente, las posturas han sido más tímidas en un comienzo y más sueltas o más atrevidas al cabo de 15 o 20 años de experiencia. Se empezaron a promover en niños y niñas que llegaban a un estadio 3 de Tanner. Con el tiempo se ha ido adelantando más o menos a un estadio 2, o sea que la pubertad esté iniciada, que tengamos algo que inhibir. Y en este sentido se empezaron a usar análogos de GnRH como tratamiento puente entre el inicio puberal y el inicio del tratamiento hormonal cruzado, que en general no se comenzaba hasta los 18, después 17, después 16, ahora entre 15 y 16 años. En este momento todas las guías internacionales y todos los grupos de consenso internacionales de manejo de transexualidad en la adolescencia hablan de análogos de GnRH. Experiencia publicada hay poquitísima, o sea, hay mucho consenso, muchas guías, muchos consejos, mucha experiencia personal en casos individuales, pero series publicadas seguimos dependiendo de la bibliografía holandesa, como en muchos otros terrenos de estudios de transexualidad. Y entonces, hace relativamente pocos años, en 2014, esta publicación que ha citado Isidro de Vries, describe el tratamiento de 55 niños transexuales, niños y niñas. Estamos hablando de una experiencia de casi 2 décadas y describen 55 casos. Eso quiere decir que la masa de evidencia que tenemos en este territorio es justísima. Bueno, y eran
niñas trans 22, o sea, biológicamente chicos, y niños trans 33. Bueno, los parámetros de control del bienestar psíquico de estos niños no los voy a volver a comentar porque ya los ha comentado Isidro. Quiero sí dejar constancia de que en el grupo holandés han vivido el mismo fenómeno que hemos vivido en todas partes. La transexualidad infantil siempre ha existido, pero ahora aflora y llega hasta el sistema sanitario, que antes no llegaba.